dificulta mucho la circulación, es decir, el agua le baja la resistividad al hormigón. Y si le baja la resistividad por ley de Ohm, ¿sí?, tenemos más posibilidad de conducción eléctrica en la parte electrolítica. La parte de la barra, ahí la tenemos garantizada por la barra. Recuerden que esto es como una pila que une la zona anódica con la catódica, ¿sí? Si yo tengo el hormigón más seco, esa alta resistencia a la circulación electrolítica dificulta el proceso de corrosión. Pero, entonces, por un lado, un hormigón más denso se va a humedecer solamente en superficie y por ahí no va a alcanzar la humedad, como ocurre con un hormigón más poroso, de menor calidad, no va a penetrar la humedad tan profundo que puedan beber a la barra y comprometerla con el mecanismo que decía recién. Y por otro lado, otro factor muy importante y que tiene que ver también con la calidad del hormigón, con la que hacemos nuestro hormigón, es la presencia de fisuras, que pueden hacer que en determinados lugares alcance la barra, ¿sí? Y ese es un factor de corrosión. Si bien podemos estar en una situación de corrosión por carbonatación, podemos tener un efecto corrosivo localizado en donde está la fisura, precisamente porque tenemos una facilidad de ingreso de los agentes exteriores, no solo del CO2, sino mayor posibilidad de presencia del oxígeno, más allá de la humedad, que puede acceder de una manera más directa, ¿sí? Y podemos tener en una misma barra micropares con áreas anódicas en coincidencia con las fisuras, ¿sí? Son como pequeñas complicaciones que va enfrentando nuestro querido material, ¿sí? Por supuesto, bueno, por las propiedades que tiene el hormigón, desgraciadamente se humedece muy rápidamente y es muy lento en secarse. Entonces, siempre hay que meditarlo muy bien a la hora de hacer un hormigón visto, sobre todo en ambientes como el nuestro, tan expuesto a la humedad ambiente, como decíamos, y a los agentes contaminantes, ¿sí? Con lo cual, si uno toma la decisión de hacer un hormigón visto, hay que hacerlo con todas las de la ley, con los espesores de recubrimiento, la calidad, bueno, todos los factores que hacen a un hormigón de calidad. Por supuesto que si nosotros tenemos un hormigón con protecciones, con revoques, con distintos tipos de revestimientos, estamos alejando a la barra de esos agentes agresivos que son los que nos generan todo este lindo baile, ¿sí? Otro factor a tener en cuenta, tratándose de la carbonatación, es que con baja humedad relativa, esto es un poro exagerado, ¿sí? Con baja humedad relativa, el CO2 puede penetrar hasta la barra directamente, pero necesita, para poder carbonatar al hormigón, de cierta mínima presencia de humedad. Con lo cual, con baja humedad relativa, el fenómeno de carbonatación se ve muy lentificado. Algo similar ocurre cuando los poros están saturados de agua. El CO2 ve muy dificultada su difusión, producto de que el poro está lleno de agua, con lo cual no logra también carbonatar al gel de cemento. ¿En qué situaciones en la que se da los procesos de carbonatación más acentuados? Cuando tenemos una situación intermedia y variable, en la cual, según la bibliografía, en general en eso hay unanimidad, se habla que con humedades relativas del orden del 50 al 80% estamos en la condición ideal donde se dan los mayores avances del frente carbonatado, ¿sí? Mar del Plata tiene la humedad promedio 79, promedio, ¿sí? Tenemos una condición ideal para que una estructura expuesta al aire, ¿sí?, pueda carbonatarse con relativa facilidad, por lo menos siguiendo este parámetro, este indicador, ¿sí? Estos son unos pequeños gráficos que resumen un poco lo que decíamos. Humedad relativa ambiente, más seco, saturación. Fíjense que la carbonatación, el grado de carbonatación, que aquí va de 0 a 1, es mayor en lo que les decía. Entre 50 y 80 se da el mayor grado de carbonatación, ¿sí? La presencia de cemento en el hormigón también es un factor muy importante que puede favorecer o no el proceso de carbonatación. Fíjense ustedes, relaciones agua-cementos bajas, es decir, las recomendables, ¿sí?, hacen que el grado de carbonatación se vea muy disminuido.
Por el contrario, hormigones con una mala relación agua-cemento, el frente carbonatado avanza con mucha más rapidez. Obviamente, acompañan a esto la relación, a estas relaciones, la cantidad de cemento. Hormigones con alto contenido de cemento, fíjense, uno que tiene 200 y uno que tiene 400 o más kilos por metro cúbico. Cuanto más contenido de cemento tenemos, el frente carbonatado se ve más lentificado. Y por ende, a más contenido de cemento, en términos genéricos, ¿sí?, mayor dureza del hormigón. Hormigones, por ejemplo, de 25 megapascales versus uno de 41 megapascales, cuanto más duro es el hormigón, más dificultado tiene el ingreso del CO2. Una, porque la red capilar es más cerrada, pero por otro lado porque tiene una alta reserva alcalina, producto del empleo de mucho más cemento. ¿Sí? Todos estos factores tienen una influencia decisiva. Son muchas las variables que están presentes cuando tenemos un proceso de corrosión en una estructura. ¿Sí? Y lo podemos medir, y de una manera muy fácil, saber cuánto ha avanzado el frente carbonatado. ¿Sí? Haciendo un corte fresco en el hormigón, aquí se ven muy claro unas probetas que sacamos, ¿sí?, en una losa. ¿Sí? Fíjense ustedes, esta cara era superior, esta cara inferior, perforamos, sacamos con la broca y se rocía en el hormigón fresco. Tienes un corte recién hecho, precisamente porque las superficies de hormigón están carbonatadas, lo que está en contacto con el aire. Pero lo que acabamos de cortar no, se comienza a carbonatar en el momento que lo cortamos. Entonces sobre esa superficie se rocía una solución de fenoftalina, que es un reactivo que permite medir, que vira el color, en este caso la fenoftalina aproximadamente en 8,850, vira de transparente a púrpura. ¿Sí? Y fíjense ustedes que nos marca claramente, tanto desde la parte inferior como la parte superior de la losa, que estaban expuestas al aire, ¿sí?, y por ende en contacto con el CO2, nos marca hasta dónde avanzó el frente carbonatado. Esto quiere decir que el pH aquí está por debajo de 8, ¿sí?, o de 8,5 para abajo. Con lo cual, esto es una zona ácida, por decirlo así, y por ende, si colocamos la barra ahí, se va a corroer, si se dan las condiciones de humedad y presencia de oxígeno que decía antes. ¿Sí? Fíjense ustedes que tiene una carbonatación importante, del orden de 1, 2, casi 3 centímetros, y de abajo un poquito menos. ¿Sí? Por ende, si aquí tenemos 7 y 13 el pH, la presencia del CO2, podemos determinar, hacer una curva y poder ver hasta dónde ha llegado el pH o qué nivel de pH tenemos y si alcanza la barra. Esto también es una manera de calcularlo bastante engorrosa, que es una fórmula muy sencilla, que es la profundidad X está dada por una constante K por la raíz del tiempo. La constante K es un choclo así de variables que depende de cada caso, se determina en laboratorio, y uno puede predecir, en función de todas esas variables, con qué velocidad va a avanzar el frente carbonatado y cuándo va a llegar a alcanzar la armadura y despasivarla. Esto se hace en casos muy especiales. Uno puede, desde una determinación empírica, sí sacar conclusiones bastante importantes. En términos generales, el avance de la carbonatación es muy rápido en el inicio y luego se va lentificando. ¿Sí? Así que por ahí, en los primeros años, uno por ahí tiene unos pocos milímetros o 1 centímetro y luego va lentificándose en la medida de cómo sean las características del hormigón y de las condiciones del medio, por supuesto. ¿Sí? Pero podemos determinar muy fácilmente qué es lo que pasa con la carbonatación. El otro mecanismo de ataque, que ya le dimos muy mala prensa hace un rato, es el ataque por cloruros, que es el responsable de los ataques localizados, a diferencia del que veíamos recién, que es generalizado. ¿Sí? Y es un fenómeno, como ya les adelanté, no solo localizado, sino que tiene una alta velocidad de ataque, muy peligroso. Producto también de la reacción química que produce la presencia del ion cloruro, ¿sí?, que genera una reacción química que se llama autocatalítica. ¿Esto qué quiere decir? Que se realimenta a sí misma. Entonces, después de su reacción química,
en la que participa el ion cloruro, forma los hidróxidos de hierro, más 2 hidrógenos, más cloruro libre, el cual vuelve a formar parte de otra reacción y así sucesivamente. Con lo cual, ¿eso qué genera? Un ataque por picadura en el cual se generan condiciones propicias para que ese ataque siga profundizándose, ¿sí? En el mismo hidróxido de hierro, en la misma herrumbre que está siendo, que es el producto de ese proceso de corrosión. Con lo cual, siempre y cuando tengamos determinada, igual que con la carbonatación, determinado nivel de humedad y determinado nivel de disponibilidad de oxígeno, este proceso no para, ¿sí? Y sigue. Y de una manera mucho más violenta y peligrosa, por ende, que el de carbonatación, ¿sí? ¿Saltía alguna? Sí. Esta. Bien. Hay cierta unanimidad, luego vamos a ver las particularidades, pero en que en el contenido crítico de cloruros, que es tolerable en un hormigón, ¿sí? Eso se mide en relación, las normas así lo establecen, en relación al peso del hormigón o al peso del cemento. El más difundido, el que se emplea en las normas más modernas, en la nuestra inclusive, que está muy actualizada, la CIRSOC 201, establece como parámetro, tomemos ahora 0,4, luego vamos a ver que eso cambia, ¿sí? Pero en principio hay un estándar, por lo menos hasta hace pocos años, que establecía como el límite crítico de cloruros el 0,4 del peso del cemento. Parece difícil de comprender. Yo me hago esta composición, quizás todos podamos verlo mejor así. El 0,4 de un hormigón que tiene 300 kilos de cemento por metro cúbico, 4 por 3, 12 es 1,2 kg, más o menos. Un kilito de sal, ¿sí? Si le ponemos más de 1,2 kg de sal al hormigón, nos va a salir muy salado, y vamos a tener el nivel, vamos a estar superando por lo menos este nivel crítico de cloruros, en el cual, superada esa cantidad, la barra con seguridad se despasiva e inicia su proceso de corrosión, ¿sí? Fíjense, parece difícil, pero no es fácil. Tenemos aquí estas variables, nivel de cloruros, 0,4, 1, etc. Y aquí condiciones ambientales, básicamente humedad, si es un ambiente seco, muy húmedo, saturado o intermedio, ¿sí? El nivel crítico de cloruros también sigue un camino que tiene que ver con la humedad. Por un lado, tomemos esta curva media, luego analizamos los extremos, ¿sí? En ambientes secos, ¿sí?, se ve muy disminuida la conducción electrolítica, con lo cual podemos ser más tolerantes, podemos tener niveles más altos de cloruros porque en ambientes secos el proceso de corrosión debido a cloruros se ve muy lentificado. Y lo mismo nos ocurre en ambientes húmedos. Uno tendría a pensar, pero ahí va a circular con toda la electricidad, pues está muy húmedo. Sí, pero tiene muy dificultado el ingreso al oxígeno. Con lo cual también el proceso se lentifica, ¿sí? Es más crítico cuando tenemos humedades intermedias. Es decir, eso nos permite tener cierto nivel de conducción eléctrica en la fase acuosa del hormigón, en la red capilar, ¿sí?, y suficiente penetración del oxígeno. Ahora agreguémosle un poquito más de complejidad. ¿Qué pasa si el hormigón no está carbonatado? Y si el hormigón no está carbonatado, atenti, el nivel crítico sube, ya no es 0,4, puede ser 0,5, 0,6. ¿Por qué? Porque cuando está carbonatado el hormigón, el muy cretino, nuevamente, este gas tan nocivo, los cloruros, hay una aclaración que tengo que hacer, los cloruros, tenemos cloruros en la fase líquida y en la fase sólida del hormigón. La fase líquida es la que está en la red capilar. Esos son cloruros libres, ¿sí? Y son los responsables de los ataques sobre la barra, son los que despasivan la barra. Los cloruros que están en la fase sólida, que están ligados, se dice, desde el punto de vista químico, a las reacciones del cemento, ¿sí? Cuando se carbonata, cuando el hormigón está carbonatado, se liberan esos cloruros, ¿sí? Se suman a los
cloruros libres de la fase acuosa. Con lo cual, un hormigón carbonatado es más, es decir, ayuda, es una ayuda bárbara para que se favorezca el proceso de corrosión por cloruros, ¿sí? Por eso, cuando está carbonatado, el límite sube, ¿eh? Debemos tener menos cloruros totales en el hormigón. Por el contrario, si el hormigón... Perdón, estoy diciendo al revés. Si el hormigón está carbonatado, el contenido de cloruros que nos van a pedir las normas es más bajo de 0,4, porque se liberan los que estaban ligados, ¿sí? Y se suman a los libres, con lo cual las normas van a ver que nos establecen niveles que están muy por debajo de 0,4. ¿Sí? Lo expliqué al revés, perdónenme. En cambio, cuando tenemos hormigones no carbonatados, como no se liberan esos cloruros que están enlazados, podemos ser más tolerantes respecto de los cloruros totales que podemos admitir en un hormigón. Perdonen la confusión. Fíjense ustedes que esto viene muy de la mano, como ya obviamente creo que está interpretándose, de que cuando más calidad tenemos en un hormigón, ¿sí? Menos problemas vamos a tener. Y calidad viene dada por buenos espesores de recubrimiento, una baja permeabilidad, en donde tienen un factor muy importante, el curado, es decir, cuando bien elaboramos el hormigón y lo curamos, es una fase importantísima, es el responsable de que tengamos un hormigón más denso en superficie o que tengamos una red capilar como un gruyere en el hormigón, que va a ser el que va a favorecer el ingreso de todos los agentes nocivos, ¿sí? Y por supuesto, una adecuada relación agua-cemento y un elevado contenido de cemento, ¿sí? Bien. De manera similar que en la carbonatación, podemos también establecer profundidad, X, y niveles de, no son de pH, sino de contenido de cloruros, ¿sí? Tomamos nuestro 0,4 de referencia, y haciendo análisis a distintas profundidades de un hormigón, podemos establecer cuál es el contenido de cloruros en distintas profundidades. Estos son análisis que se hacen, que son relativamente sencillos de hacer. Con lo cual podemos sacar el contenido de cloruros cómo varía, ¿sí? En la medida que tenemos un hormigón más contaminado, por ahí pasamos de tener una curva así, en la cual ya al centímetro estamos con niveles de cloruros por debajo del 0,4, por ahí podemos tener niveles de cloruros más altos. Si este nivel de cloruro alcanza, es decir, que supera 0,4, alcanza la profundidad de la barra, bueno, tenemos posibilidad de desarrollo de corrosión por ataque de cloruros, ¿sí? Obviamente, un perfil así es el esperable en un hormigón que fue elaborado con un bajo contenido de cloruros, por ejemplo, con arena de río, ¿sí? O con arena de mar bien lavada, cuidada, con bajo contenido de cloruros. Y un perfil así, decía, es esperable cuando el ataque, el ingreso de cloruros, viene de la niebla salina o de las sales de deshielo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que a veces son muy homogéneos los niveles de cloruro, nos ha tocado en análisis. ¿Por qué? Porque nos topamos con hormigones que ya tenían los cloruros adentro, ¿sí? Por lo que explicaba hoy. A modo de síntesis en esta primera parte, para que haya corrosión, ¿sí? Si tenemos un hormigón contaminado, es decir, que tiene un pH por debajo de 8, ¿sí? Que ha perdido su reserva alcalina por la carbonatación, ¿sí? Con que tengamos oxígeno y agua, listo, ya tenemos corrosión garantizada por carbonatación, generalizada, lenta, o más o menos lenta, ¿sí? Ahora, si tenemos un hormigón que tiene reserva alcalina, es decir, que no está carbonatado, ¿sí? Para que tengamos corrosión, necesariamente, además de tener oxígeno, disponibilidad de oxígeno y cierta cantidad de agua, vamos a necesitar algún agente agresivo que despasive la armadura para disparar ese proceso de corrosión. En nuestro caso, los cloruros, ¿sí? Este es un modelo de tutti. Esto hay que verlo, por supuesto, como se ven las cosas, es decir, con la complejidad de algo que no está estático, sino que está moviéndose, dinámico. Es un proceso que arranca en algún momento, generalmente cuando hacemos el hormigón, lo ponemos en servicio, ahí arrancó ya, porque estamos exponiendo la estructura a todos estos agentes. Este investigador suizo, si no me equivoco, miren ustedes,
Qué casualidad. Qué casualidad. Define dos áreas o dos espacios temporales, ¿sí? Uno de iniciación, y otro de propagación. En el de iniciación lo define como que es en el que están ingresando, es el tiempo que se toman, por decir así, en ingresar los agentes agresivos responsables de la despasivación de las armaduras, ¿sí? De la ruptura de esa pátina pasivante de óxido que protege a la armadura. Generalmente el CO2, como decíamos, el ion cloruro, pueden ser los sulfatos, hay otros agentes agresivos pero menos difundidos, ¿sí? Cuando llegan y tienen suficiente entidad, ¿sí? Alcanza el contenido de cloruros crítico o llegó el pH a la barra, al valor de 8 en el pH, y llegan a despasivarla, a partir de ahí comienza el proceso de propagación del proceso de corrosión, ¿sí? Y ahí, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno, de la disponibilidad de agua, de humedad relativa y de un factor que me he olvidado de mencionarles, de la temperatura también juega un rol importante. En ambientes más cálidos, el proceso electroquímico se da, porque es un proceso termodinámico en definitiva, se da de una manera más virulenta, más rápida, ¿no? Entonces, estructuras por condiciones de servicio, por ejemplo en fábricas, industrias, o por condiciones climáticas, en ambientes más cálidos, caso de Brasil, por ejemplo, los procesos de corrosión se dan más favorecidos. En esa instancia de propagación, ¿sí? El grado de corrosión puede, es decir, se va desarrollando hasta un nivel que define Tutti como el aceptable, a partir del cual ya hay que hacer algo, porque si no ya comenzamos a perder prestaciones en la estructura. Este es un esquema muy teórico, pero conceptual. Este es el tiempo, en definitiva, que vamos a tener antes de reparar o de intervenir en la estructura, ¿sí? Fíjense ustedes que en una fase inicial, hasta que se despasiva la armadura, aquí ya considera que está viendo, es como los factores predisponentes para que haya corrosión. Una vez que se dispara la corrosión, como vimos, recuerden las 4 fases de la armadura que se iba corroyendo, hay una primera fase en la que los óxidos ya se están generando y claramente uno mide y hay corrosión, pero no hay nada visible, uno ve el hormigón íntegro, no hay fisuración. ¿Por qué? Porque no se generaron los óxidos expansivos. Con lo cual, digo, a veces una mira una estructura y dice, sí, no hay síntomas visibles de corrosión. Este es casi para la redacción de los informes. No hay síntomas visibles de corrosión, salvo que uno los pueda medir y ver si electroquímicamente, como vamos a ver luego, una medición muy sencilla, puede saber si está habiendo actividad o no. Pero siempre los síntomas son estos que, de la fisuración, grieta, de laminación, ver las barras, el manchado, todo eso son visibles. Pero cuidado que puede haber corrosión y no estamos viendo los síntomas, porque está en una fase inicial asintomática, ¿sí? Precaución. Bien, Paulo Lene, de Brasil casualmente, evoluciona un poco más el modelo de Tutti y bueno, le agrega algunas variables más, ¿no? Pero habla de que tenemos el periodo de iniciación que él denomina vida útil de proyecto. Hasta que no tengo la corrosión es la vida útil de proyecto teórica de la estructura. A partir de la cual, cuando se despasiva, tendremos distintas vidas, vida útil de proyecto 1, 2, 3 o en servicio, ¿sí? Que es en la que aparecen más o menos siguiendo esa progresión, el manchado, las fisuras, los desprendimientos, ¿sí? Hasta una vida útil de servicio 2. Y si se sigue el proceso de corrosión, cuando hay ya una reducción muy importante de la sección, de la pérdida de adherencia, por ende del desempeño estructural del elemento afectado, llegamos a la que denomina la vida útil máxima, en la cual se produce la rotura, ¿sí? Y obviamente, de manera complementaria, a partir de cada una de estas vidas podremos tener las vidas útiles residuales. Se hacen cálculos de vida útil y residual en las estructuras a partir de un estudio más o menos complejo de cuál es el daño que tiene, ¿sí? Uy, estoy como apurado. Bien. Tomo un poquito de agua. El CIRSOC 201, que es nuestra reglamentación, Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón Armado, que entró en vigencia, si bien esto se sancionó por el 2010,
creo que en 2012, enero del 2012, si no me falla la memoria, entró en vigencia este nuevo reglamento. Es muy estricto estricto respecto de la durabilidad, incorpora conceptos muy importantes respecto de la reglamentación anterior, ¿sí? Incorpora la durabilidad como un factor a tener en cuenta en el cálculo, en el diseño estructural, y toma valores que son valores, yo les diría, universales. Hoy día están a la par de los reglamentos más exigentes de Estados Unidos, de Australia, de los códigos europeos, ¿sí? Incorpora el concepto de durabilidad de una manera muy clara y contundente, lo cual es muy importante y hay que prestarle mucha atención. Fíjense ustedes, vamos a ver 3 tablitas. Por un lado, establece las clases de exposición generales que producen la corrosión en armaduras. Y nosotros estaríamos dentro de un ambiente marino, ¿sí? Excluyendo los elementos sumergidos, propios de estructuras offshore, de estructuras que están en el mar, ¿sí? Fíjense ustedes que tenemos dos clases o dos zonas, dos tipos de ambiente marino, el A3 y el M1, ¿sí? Ambos, bueno, quedan al aire o en situaciones semisumergidas, como son los pilares de escolleras y eso. Fíjense ustedes que el M1 es las zonas que están a menos, son las estructuras que están a menos de 1 kilómetro de la línea de ribera, de la línea costera, ¿sí? El lugar, obviamente, más expuesto a la bruma, a la niebla salina. Y define como A3 aquellas que están a más de 1 kilómetro, en realidad esto se completa con lo que está acá abajo, que están entre 1 kilómetro y 10 kilómetros, que es una zona, podemos decir, menos expuesta que la primera, ¿sí? Está más alejada de la niebla marina, ¿sí? Define esas dos zonas.